La almirante Yu Park permaneció inmóvil en el puente de Lue Dauntless. Sus ojos estaban fijos en la pequeña luz parpadeante de su consola. La notificación había aparecido sin previo aviso durante su turno habitual, tras comprobarla 3 veces. Todavía no podía creer lo que veía. ¿Debería verificar la señal de nuevo?, preguntó el teniente Dongo, con los dedos sobre su panel de comunicaciones. Sí, ejecutemos todos los protocolos de autenticación que tenemos. Park respondió con voz firme a pesar de la oleada de adrenalina que recorría su cuerpo. La tripulación del puente trabajaba en un silencio intenso. La enorme pantalla solo mostraba estrellas y el resplandor distante del sistema Arcturus, donde el Dauntless había estado patrullando durante el último mes. Nada en el rango de sus sensores sugería que algo inusual estuviera sucediendo en este sector del espacio. El teniente Dongo levantó la vista de su puesto. Su expresión era una mezcla de preocupación y ley. Señal verificada. Es auténtico, asintió. Park asintió. Ponlo en los altavoces. Todos necesitan oír esto. Los altavoces del techo crepitaron y una voz alienígena llenó el puente. Los algoritmos de traducción luchaban por convertir los complejos armónicos del habla eliana en lenguaje humano, dando al mensaje una cualidad irónicamente inconexa a cualquier nave que escuchara. Nuestra colonia en Epsilon Tor 2 está siendo atacada por el dominio Krell. Buscan nuestra extinción. Nuestras defensas no resistirán. Por favor, ayúdennos. El mensaje se repitió una vez más antes de desvanecerse en estática. El puente permanece en silencio mientras la tripulación procesa lo que acaba de escuchar. ¿Qué antigüedad tiene este mensaje?, Park preguntó basándose en la degradación de la señal. Approximatamente 72 horas. Dongo respondió, se transmitió en una antigua frecuencia de emergencia que no hemos usado en décadas. Park camina lentamente hacia la pantalla táctica principal. Después de todo este tiempo, el primer oficial Tun se unió a ella en la pantalla. Almirante, debo recordarle que la Confederación Eliana clasificó la Tierra como un mundo muerto hace más de 200 años. Fueron de las primeras civilizaciones alienígenas en contactar con nosotros y también las primeras en poner en cuarentena nuestro sistema solar. Soy muy consciente de nuestra. El comisario de historia, Park, dijo, pero esto cambia las cosas. La clasificación de la Tierra como un mundo mortal había sido la primera gran sorpresa para la humanidad tras lograr viajes más rápidos que la luz. La comunidad galáctica había observado la alta gravedad de la Tierra, los patrones climáticos impredecibles, la diversa biosfera llena de depredadores y los humanos que habían evolucionado para sobrevivir a todo, y decidió que no querían tener nada que ver con seres tan peligrosos. Los humanos eran demasiado fuertes, demasiado resistentes, demasiado agresivos, productos de una olla a presión evolutiva que los había forjado en algo que el resto de la galaxia encontró profundamente inquietante. Las relaciones diplomáticas han sido mínimas y tensas desde entonces. Saquen todo lo que tenemos sobre Epsilon Tor 4. Park ordenó que la pantalla principal parpadeara mostrando un pequeño mundo azul verdoso orbitando una estrella amarilla. Los datos se desplazaban junto a la imagen. Nuestra colonia de Delos, establecida hace aproximadamente 50 años. Oficial científico rojo. Población estimada en 3 millones. Gravedad, aproximadamente 0,7. La atmósfera estándar de la Tierra es oxígeno. La mezcla de nitrógeno es ligeramente más delgada que la normal en la Tierra. Krell, parásito reptil, especie de un mundo de baja gravedad, tecnológicamente avanzado, altamente territorial y expansionista. Continuó, han estado avanzando lentamente hacia el espacio eliano durante la última década, según nuestra limitada inteligencia. Park estudió la pantalla durante un largo momento. El Intrépido era la nave insignia de la Tercera Flota de la Tierra, un poderoso crucero de batalla diseñado tanto para la exploración como para el combate, pero por sí solo no podía proporcionar la ayuda que solicitaban los elianos. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a Epsilon Tor?, preguntó al navegante. Sunwo calculó rápidamente, a máxima velocidad de vuelo, FTL, 5 días. La almirante Park se enderezó el uniforme y se giró para mirar a su tripulación. Abrir un canal seguro con el comando de la Tierra. Prioridad alfa. En cuestión de minutos, el rostro severo del almirante de flota Minok Kang apareció en la pantalla principal. Park explicó la situación de forma rápida y eficiente. ¿Está seguro de que la señal es auténtica?, preguntó Kang con voz tensa. Sí, señor. Lo verificamos a través de múltiples canales. Kang guardó silencio un momento. El eliano. Han ignorado nuestras propuestas diplomáticas durante 2 siglos. Almirante Park,
Han trabajado activamente para mantener a la humanidad aislada de los asuntos galácticos. Con respeto, señor, eso no importa. Park respondió, han pedido ayuda y estamos en condiciones de proporcionarla. El Consejo de Seguridad deberá aprobar cualquier acción militar que vaya más allá de nuestras órdenes establecidas. Entonces, le sugiero que los despierte, señor, dijo Park. Porque mientras debatimos, una colonia entera podría ser aniquilada. La expresión de Kang se endureció, pero había un destello de aprobación en sus ojos. Prepárense para recibir órdenes, almirante. Tendré una respuesta para usted. En menos de una hora, la transmisión terminó y Park regresó con su tripulación. Prepara la nave para posibles operaciones de combate. Quiero todos los sistemas en plena preparación. La tripulación del puente entró en acción. Park se movió hacia. La ventana de observación de las estrellas parecía repentinamente fría y distante. La humanidad había pasado generaciones creyendo estar sola en su rincón de la galaxia, rechazada por especies más civilizadas que temían su herencia evolutiva. ¿Crees que aprobarán la misión?, preguntó Tun en voz baja, uniéndose a ella en la ventana. Tienen que aparcar. Respondió, no solo por los elianos, sino por nosotros. Este es el momento que hemos estado esperando para demostrar que somos más de lo que creen. Los siguientes 45 minutos transcurrieron con una intensa preparación. Se revisaron los sistemas de armas, se ajustaron los motores para máxima eficiencia y la enfermería se preparó para posibles bajas. Park revisó simulaciones tácticas de varios escenarios de enfrentamiento, intentando predecir a qué podrían enfrentarse. Cuando la transmisión del almirante Kang finalmente llegó, toda la tripulación del puente se giró hacia la pantalla principal. Almirante Park, el Consejo de Seguridad ha tomado una decisión. Kang anunció, está autorizado a proceder a Epsilon Tori 4 y prestar toda la asistencia necesaria a la colonia eliana. Park asintió. Gracias, señor. Además, Kang continuó, el Consejo ha autorizado la activación de la flota de los mundos de la muerte. Todas las naves de combate disponibles están siendo retiradas a la Tierra para su despliegue inmediato. Encontrarán a Deus con ellas en Epsilon Tor. Park no pudo ocultar su sorpresa. La flota de Wilder era la principal fuerza defensiva de la humanidad. Irónicamente, desafiando la etiqueta que se les había impuesto, representaba la mayor parte del poder militar de la Tierra. Toda la flota, señor, toda la flota. K confirmó, si la galaxia quiere ver lo que los mundos de la muerte pueden hacer, se lo mostraremos. Su expresión se suavizó ligeramente. El intrépido llegará primero. Mantenga la línea hasta que lleguen los refuerzos. Almirante. La transmisión terminó. Park se giró hacia la tripulación del puente, que la observaba con expresiones que iban desde la emoción hasta la aprensión. Pongan rumbo a Epsilon Tori 4. Máxima velocidad. Ordenó y envió un mensaje a la colonia eliana. Hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. Díganles que la ayuda está en camino. El intrépido, mientras potentes motores se activaban y las estrellas comenzaban a difuminarse fuera de Viewport Park, regresó a su puesto de mando. La nave aceleró a una velocidad superior a la de la luz, llevando la respuesta de la humanidad a una desesperada súplica de ayuda. Los mortales se acercaban y la galaxia estaba a punto de descubrir su verdadero significado. La enorme bahía hangar del Comando Lunar bullía de actividad, mientras miles de militares se apresuraban a prepararse para el despliegue. El capitán Jun Kim descendía de una pasarela mientras sus marines cargaban equipo en el portaaviones de asalto Termoil. El nombre de la nave, tomado de una antigua batalla terrestre donde una pequeña fuerza contuvo a un enemigo mucho mayor, parecía especialmente apropiado hoy. Impresionante, ¿no?, dijo una voz a su lado. Kim se giró para ver al comandante Young-hee, su oficial ejecutivo, observando el caos organizado bajo la flota movilizada en menos de 3 días. Kim respondió, nunca había visto nada igual. Debajo de ellos, 37 naves de guerra se preparaban para el combate. Desde fragatas ágiles hasta enormes dreadnoughts, cada una representando la cúspide de la tecnología militar humana, el Termoil era uno de los portaaviones de asalto más grandes. Diseñado para llevar tropas y equipo pesado directamente a la superficie planetaria, el Consejo de Seguridad llama a esta operación Santuario. Young-hee dijo que entregarle a Kim una tableta de datos será la segunda opción. Después de la operación del almirante Park y el intrépido, a Epsilon Tori, Kim se desplazó por los parámetros de la misión. Su expresión se volvía más seria con cada movimiento. Están enviando todo. Tenemos casi todo.
Yonji corrigió que la flota nacional permanecerá en el sistema. Pero sí, este es el mayor despliegue en la historia de la UE. Un grupo de marines pasa corriendo con paquetes de equipo pesado como si no pesaran nada en la gravedad terrestre. Cada paquete habría pesado más de 80 kilogramos, pero la gravedad reducida de la Luna hizo que la carga fuera manejable. Aún así, Kim sabía que sus tropas entrenaban regularmente en condiciones de alta gravedad para mantener su fuerza y resistencia. Deberíamos revisar las unidades Mech. Kim dijo que, alejándose de la barandilla, tomaron un elevador de transporte hasta el hangar principal, donde se estaban cargando docenas de Mech de combate en la base de carga termoeléctrica. Los 12M. Las máquinas altas brillaban bajo las luces brillantes. Sus formas humanoides eran imponentes incluso cuando estaban apagadas. El sargento Juno se encontraba frente a una consola que ejecutaba diagnósticos en la pantalla. Saludó mientras Kim se acercaba. El informe de estado le preguntó a Kim si los 20 mechas estaban listos para el combate. Sir Hono respondió: hemos mejorado el sistema hidráulico para que funcione en entornos de gravedad variable e instalado los nuevos sistemas de regulación térmica. Kim asintió con aprobación. El entorno Krill tiene una temperatura ambiente más alta de la que estamos acostumbrados. La gravedad es menor, pero nada que no podamos manejar. Juno dijo con confianza: los pilotos han estado realizando simulaciones durante las últimas 48 horas. Un fuerte estruendo resonó en el hangar cuando se dejó caer una caja de suministros. Kim se giró para ver a un grupo de nuevos reclutas corriendo para recogerla. Preguntó sobre el despliegue. Unji asintió en voz baja. La mayoría de la compañía Bravo estaban programados para completar el entrenamiento el próximo mes, pero ahora recibirán su educación en el campo. Kim terminó. Caminó hacia los jóvenes marines, quienes se pusieron firmes al verlo tranquilo. Dijo: ¿cómo te llamas? Marine. Soldado Mja, señor. El que parecía más joven respondió, de pie, erguido, por primera vez. Fuera de World. Soldado Mja, sí, señor. Por primera vez fuera del entrenamiento. Sims 2. Kim miró la caja que llevaban. Armadura pesada diseñada para proteger contra armas de energía. Ese equipo podría salvarte la vida ahí fuera. Trátalo con respeto. Sí, señor. Respondió Mja, tragando saliva. Kim suavizó un poco su tono. Los que no saben en qué se están metiendo. Recuerda tu entrenamiento. Sigue a tus líderes de escuadrón. Y estarás bien. Mientras Kim se alejaba, Yunji se puso a su lado. Son tan jóvenes que todos lo fuimos alguna vez. Kim respondió: pero son más fuertes de lo que parecen. Cada humano es. Se dirigieron a la sala de reuniones de la nave, donde estaba la compañía. Los oficiales se habían reunido en la sala. Se quedaron en silencio cuando Kim entró. Mapas y pantallas tácticas cubrían las paredes, mostrando el sistema Epsilon Tor y la poca información que tenían sobre las fuerzas de rastreo. Damas y Caballeros, Kim. Comenzamos en 6 horas. Partimos para nuestra primera misión de combate contra una especie alienígena. No fingiré que sabemos exactamente a qué nos enfrentamos. Nuestra información sobre los Krell es limitada. Él mostró una imagen de un guerrero Krell. El alienígena era reptil con un cuerpo delgado, claramente evolucionado para un entorno de baja gravedad. Sus extremidades eran largas y delgadas. Su piel estaba cubierta de escamas que brillaban con una cualidad casi metálica. ¿Qué sabemos? ¿Es esto? Los Krell evolucionaron en un mundo con un tercio de la gravedad de la Tierra. Sus cuerpos están adaptados para la velocidad, no para la fuerza. Su tecnología es avanzada, particularmente sus armas de energía y sistemas de escudos. La teniente Suhan levantó la mano. Señor, ¿por qué atacarían a los Elyan? Por lo que tengo entendido, los Elyan son pacíficos. Recursos del territorio. Viejos rencores. ¿Quién sabe? Kim respondió: lo que importa es que atacaron a un civil. Colonia y vamos a detenerlos. Cambió la pantalla para mostrar la colonia Eliana en Epsilon Tor 4. La colonia está construida principalmente bajo tierra para proteger de la radiación ST. Aproximadamente 3 millones de civiles tienen capacidades defensivas mínimas según la última transmisión del almirante Park. Los Krell han establecido superioridad orbital y han desembarcado fuerzas terrestres. Los oficiales estudiaron la información con expresiones sombrías. Todos comprendían lo que estaba en juego. No se trataba solo de salvar a los elianos, era la primera gran acción militar de la humanidad en el espacio interestelar.
Su primera oportunidad de mostrarle a la galaxia de lo que la Tierra era realmente capaz. El intrépido llegará 2 días antes que nuestra flota. Kim continuó, harán lo que puedan para interrumpir el bloqueo de los KR, pero están superados en número. Nuestro trabajo es aterrizar, asegurar la colonia y expulsar a los Krell del planeta. Miró alrededor de la habitación, cruzando los ojos de cada oficial. Los Elianos y los Krell tienen una cosa en común. Ambos creen que somos salvajes. Los Elianos nos temían tanto que ayudaron a poner en cuarentena todo nuestro sistema. Los Krell nunca nos han encontrado en combate. Kim apagó la pantalla. Hoy demostramos que uno de ellos tiene razón y el otro no. Les mostramos a los Elianos que los humanos luchan por proteger, no por conquistar, y les mostramos a los Krell exactamente porque la Tierra fue clasificada como un mundo mortal. Mientras la sesión informativa continuaba, cubriendo las zonas de aterrizaje, los protocolos de comunicación y las tácticas de combate, Kim sintió una calma familiar que lo invadía. La calma que precede a la acción, nacida de años de entrenamiento y preparación. 3 horas después, Kim se encontraba en el puente del Termopar mientras la enorme nave se separaba del Comando Luna. A través de la pantalla de visualización, pudo ver las otras naves de la flota de Wilder tomando posición para el salto a FTL. Elegantes destructores, cruceros fuertemente blindados y naves de apoyo se movieron con precisión en una formación que los transportaría a través de cientos de años luz. Todos los sistemas listos para FTL. El capitán informó que la flota de timonel estaba lista para el salto sincronizado. Añadió el oficial de comunicaciones. Kim echó un último vistazo. En el sistema Tierra-Luna brillando contra la negrura del espacio durante siglos, la humanidad había estado contenida aquí, etiquetada como demasiado peligrosa para unirse a la sociedad galáctica. Ahora estaban a punto de mostrarle a la galaxia exactamente lo que los habitantes de los mundos de la muerte podían hacer. Ordenó que comenzara la secuencia de salto. Las estrellas fuera de la pantalla se extendieron en líneas mientras los potentes motores termoplásticos se conectaban con la flota de los habitantes de los mundos de la muerte. 37 naves fuertes, cargando con los mejores soldados que la Tierra había producido, desaparecieron en las profundidades del espacio. Con destino a un mundo distante y la primera guerra interestelar de la humanidad, mientras el remolino azul del viaje FTL rodeaba la nave. Kim pensó en el mensaje que les daría a sus tropas antes de aterrizar. Necesitaban entender que hoy no se trataba solo de ganar una batalla, sino de definir el lugar de la humanidad entre las estrellas. La UE y los intrépidos abandonaron. Primero, del FTL, sus enormes motores destellaron al desacelerar cerca del límite exterior del sistema Epsilon Tori. El resto de la flota humana lo siguió segundos después. 37 naves de guerra aparecieron como fantasmas contra el fondo de estrellas distantes. La almirante Yew Park se encontraba en el puente, con las manos entrelazadas a la espalda mientras observaba la escena que se mostraba en la pantalla principal. Lo que vio la hizo apretar la mandíbula. Epsilon Tori 4, un mundo azul verdoso que una vez albergó una próspera colonia eliana, estaba parcialmente oscurecido por nubes de escombros. Los hábitats orbitales se quemaron, sus estructuras se abrieron al vacío espacial. Naves rotas y fragmentos de estaciones espaciales formaron un anillo de destrucción alrededor del planeta. Informe de estado. Park ordenó con voz tranquila a pesar de la destrucción que tenía delante. El oficial táctico JYN trabajó rápidamente en su puesto. Sus dedos revolotearon sobre la interfaz holográfica. Los sensores muestran 23 naves de guerra Krell en órbita alrededor del planeta. De diversas clases, pero la más grande parece ser su nave de mando. Él. Resaltó una nave enorme en la pantalla táctica. Es casi el doble del tamaño de la Intrepidez. ¿Señales de vida en la superficie del planeta?, preguntó Park. El oficial científico Yiad la consultó. Lecturas difíciles de obtener, escaneos claros con toda la perturbación atmosférica, pero detecto grandes concentraciones de signos de vida elianos en los hábitats subterráneos. Los principales escudos defensivos de la colonia siguen operativos, pero están fallando en varios sectores y las fuerzas terrestres COP se concentraron alrededor de los generadores principales de escudos. Parecen estar intentando desactivar las últimas defensas de la colonia. Park asintió. Un poco. Al menos no llegamos. No es demasiado tarde. Se giró hacia el oficial de comunicaciones. Dungo. ¿Alguna señal de que nos hayan detectado? Todavía no, almirante. Todavía estamos a un alcance extremo y hay mucha interferencia electromagnética de la batalla, pero nos detectarán pronto. La tripulación del puente trabajó con silenciosa eficiencia.
Cada persona se concentró en sus tareas a pesar de la tensión en el aire. Este fue el momento en que se entrenaron para el primer enfrentamiento directo entre humanos y un alienígena. Fuerza militar. Las naves Krill están en una formación de bloqueo orbital estándar. JYN observó estudiando la pantalla táctica, pero son descuidadas. Hay huecos mínimos en su cobertura. Punto mínimo. Sistemas de defensa activos. No esperaban compañía. Nunca antes habían visto humanos. JYN añadió después de un momento. El Eliano mantuvo toda la información sobre la Tierra clasificada. El almirante Park asintió. Esa es nuestra ventaja. Se acomodó el uniforme y se dirigió al centro del puente. Abra un canal hacia la nave insignia de rastreo. Dungo. Levantó la vista con sorpresa. Almirante, el resto de nuestra flota no llegará hasta dentro de 48 horas. ¿Cree que es prudente anunciar nuestra presencia? Nos detectarán. En cualquier momento. Park respondió, prefiero controlar la primera impresión. Canal abierto. El almirante Dongo informó después de un momento. La pantalla principal cambió para mostrar el interior de la nave de mando de rastreo. El alienígena que apareció era muy diferente de las imágenes de simulación que habían estudiado. Su cuerpo era largo y sinuoso, cubierto de iridiscencia. Escamas que cambiaban de verde a morado según la luz. 4 brazos emergían de su torso y su rostro estaba dominado por grandes ojos compuestos que reflejaban la luz como espejos negros. La reacción del comandante Krell al ver humanos fue inmediata y visible. Echó la cabeza hacia atrás y una cresta de escamas a lo largo de su cuello se expandió, en lo que los biólogos de la mazorca identificarían más tarde como una expresión de sorpresa. Este es el almirante J. Park de la Armada de la Tierra Unida. Park dijo claramente, manteniendo su postura erguida y su expresión neutral. Están atacando una colonia civil que ha solicitado nuestra ayuda. Detengan las hostilidades inmediatamente y retírense de este sistema. Durante varios segundos, el comandante Krell simplemente la miró fijamente cuando finalmente habló. Su voz llegó a través del sistema de traducción como una serie de tonos superpuestos. Especie desconocida. Este conflicto no les concierne. Los sellanos son objetivos legítimos en nuestra expansión territorial. Retiren sus naves o serán destruidas. La expresión de Park no cambió. No creo que entiendan la situación. No estamos pidiendo permiso, les estamos informando. Que su ataque a esta colonia termine ahora. Las escamas del comandante KR ondularon en lo que podría haber sido diversión. Su única nave no puede oponerse a nuestra flota. Una criatura desconocida, incluso si su diseño es inusual. Sus ojos compuestos parecen estudiar a Park más de cerca. ¿De qué especie es usted? No está en nuestra base de datos. Somos humanos. Park respondió simplemente desde la Tierra. Los Krell no mostraron reconocimiento del nombre. La cuarentena de información que el Eliano había colocado en la Tierra había sido más efectiva de lo que nadie se había imaginado. Interferencia no es bienvenida. Humanos, esta es su última advertencia. Abandonen este sistema o serán destruidos con el Eliano. Park se permitió una pequeña sonrisa antes de que usted haga amenazas. Debe saber que esta no es nuestra única nave. Asintió a Dongo, quien ajustó el transmisión para mostrar la pantalla táctica. La flota humana completa ahora era visible, dispuesta en formación de ataque en el borde del sistema. Nuestro grupo de batalla principal llegará en 48 horas. Park continuó, lo que ven ahora es solo nuestra fuerza avanzada. Les sugiero que usen esta vez para reconsiderar su posición. El comandante Krell, con las escamas aplanadas contra su cuerpo, desconoce sus naves. Configuraciones. No podemos evaluar su nivel de amenaza. Esto no cambia nada. Quizás sea necesaria una demostración, dijo Park. Cortó la transmisión y se dirigió a la tripulación del puente. Estaciones de batalla. Prepárense para atacar al destructor Krell más cercano. Las bocinas de advertencia sonaron en todo el Dauntless mientras la tripulación se apresuraba a posiciones de combate. Los enormes motores de la nave se encendieron al acelerar hacia el bloqueo Krell. El destructor Krell ha detectado nuestra aproximación. Jin informó que sus armas de carga tenían un patrón evasivo. Delta Park ordenó que nos acercaran al alcance de disparo óptimo de su babor. Los timoneles ejecutaron la maniobra a la perfección, enviando al Dauntless a una aproximación en espiral que han aplastado a una tripulación desprevenida bajo las fuerzas de la desintegración,
pero los humanos a bordo se habían entrenado toda su vida en la castigadora gravedad de la Tierra. Sus cuerpos podían soportar presiones que matarían a la mayoría de las especies de la galaxia. La nave Krill está disparando. JYN anunció con calma. Rayos de energía salieron disparados de la nave alienígena, atravesando el espacio donde el intrépido había estado momentos antes, pero la nave humana ya había cambiado de rumbo. Su maniobrabilidad se esperaba del avance. Artilleros, objetivo fijado. Jin informó, cañones cinéticos, listos para disparar. Park ordenó, los cañones principales del Daus rugieron al activarse, lanzando proyectiles de tungsteno acelerados a una fracción de la velocidad de la luz. El cambio Krill. Los escudos se encendieron brevemente antes de colapsar bajo el impacto. Los proyectiles atravesaron el pasillo de la nave alienígena, haciendo que girara fuera de control. Impacto directo. Jin confirmó que el destructor KR está desactivado. El almirante Park asintió y abrió un canal a todas las naves Cobb. Cuando el sistema de comunicación se conectó, Park se dirigió a la flota alienígena. Era una nave contra una nave. 37 naves en total y nuestro grupo de batalla principal incluye naves 3 veces más grandes que el intrépido. Tienen 48 horas para retirarse de este sistema pacíficamente. Terminó la transmisión y se dirigió a su tripulación. Ahora vemos cómo responden. La respuesta llegó 5 minutos después, cuando 12 naves de guerra C rompieron la formación y aceleraron hacia el intrépido. Parece que necesitan más. Park, convencida, dijo en voz baja, todos los hombres se preparan para el combate. Desplieguen escuadrones de cazas. Demostrémosles exactamente lo que los humanos pueden hacer. La primera oleada de cazas humanos despegaron de la bahía de los intrépidos. Park sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera prueba llegaría cuando se enfrentaran a todo el poder de la flota Cuervo. Pero por ahora tenían la oportunidad de dejar claro a la galaxia que los habitantes de los mundos de la muerte de la Tierra eran una fuerza a tener en cuenta. Y cuando la batalla comenzó en serio, la llamada de socorro que los había traído aquí resonó en su mente por primera vez en siglos. Se había pedido ayuda a la humanidad. Park estaba decidida a demostrar que tenían. Tomó la decisión correcta. El especialista Doan Lee se agachó en la cápsula de abordaje con otros 5 marines, sintiendo las vibraciones mientras la pequeña nave aceleraba hacia la nave insignia K. A través de la pequeña ventana, pudo ver la enorme nave alienígena, creciendo a cada segundo. Su casco negro púrpura estaba cubierto de extraños patrones geométricos que parecían cambiar mientras observaba. 30 segundos para el impacto, anunció la IA de la cápsula con voz tranquila. Lee revisó su rifle de asalto por última vez. El arma era pesada y sólida en sus manos. Diseñado para la gravedad terrestre, en el entorno de baja gravedad de la nave, Kel se sentiría casi ingrávido. Recuerden que el sargento Juno le dijo al escuadrón que su gravedad interna está ajustada al punto 4 estándar de la Tierra. Sentirán que pueden volar. No se dejen llevar. Los marines asintieron. Habían entrenado para combate de baja gravedad, pero las simulaciones de entrenamiento eran algo real. El combate fue otros 10 segundos. Lee se apoyó contra la pared acolchada de la cápsula junto a él. El soldado M respiraba profunda y controladamente. Sus manos estaban atadas. Su arma, primer lanzamiento de combate, preguntó Lee en voz baja. MJ asintió. Sí, señor, quédese cerca de mí, estaremos bien. El impacto se produjo con un golpe sordo. Los láseres cortantes se activaron automáticamente, cortando el pasillo de la nave de la CIA Arey. La puerta de la cápsula se abrió y Lee fue el primero en atravesar la abertura. Aterrizó a Ed en un amplio pasillo con techos altos y paredes extrañamente angulosas. La menor gravedad lo golpeó de inmediato, haciendo que su primer paso fuera demasiado alto y lejano. Pero su entrenamiento funcionó y ajustó sus movimientos, plantando los pies firmemente para evitar rebotar. «Liberado a la izquierda», gritó. «Liberado a la derecha», respondió el cabo Jisoo. El resto del escuadrón emergió de la cápsula, formando un perímetro defensivo. El pasillo estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido de los sistemas de la nave. Junho sussurró. Se interpuso en el comunicador. A 50 metros de distancia, Lee levantó su rifle. El sistema de puntería de su casco compensó automáticamente la diferencia de gravedad. A la vuelta de la esquina, aparecieron 3 soldados KR. Sus cuerpos escamosos brillaban bajo las luces de la nave. Llevaban armas de energía que brillaban con una luz azul siniestra. Que los divisó de inmediato.
Uno de ellos emitió un agudo trino que el software de traducción del casco de Lee interpretó como una llamada de alarma. Levantaron sus armas y dispararon rayos de energía que se dirigieron hacia el escuadrón humano. Pero los marines ya se movían en una gravedad ligera. Sus músculos entrenados en la tierra los impulsaron a dar saltos y zambullidas increíbles. Lee saltó casi 3 metros hacia arriba con su rifle, escupiendo balas perforantes. Mientras se elevaba sobre la posición de rastreo, los alienígenas parecían sorprendidos por la velocidad y agilidad humanas. Sus disparos se desviaron y alcanzaron las paredes y el techo. Lee aterrizó detrás de ellos y volvió a disparar sus balas, atravesando la armadura ligera del KRL con facilidad. Han caído. Lee informó que el escuadrón avanza. Avanzó por el pasillo encontrándose con más soldados KR. A medida que avanzaban, cada tiroteo terminaba de la misma manera. Los humanos usaban la baja gravedad para realizar maniobras que parecían imposibles para el alienígena, mientras que sus armas más pesadas superaban las defensas de los K. La sala de control debería estar 2 niveles más arriba. Chuno dijo, consultando el esquema de la nave en su pantalla de muñeca, necesitamos tomar el ascensor central. Encontraron el ascensor, una gran plataforma circular rodeada de paneles de control. Lee subió. Sintiendo la vibración del cel bajo sus pies, ¿cómo lo operamos?, preguntó la máscara estudiando los controles alienígenas. JSU sacó el pequeño dispositivo de su cinturón. La interfaz universal debería burlar su seguridad antes de que pudiera usarlo. El ascensor se activó solo. Ascendiendo rápidamente por la nave, el escuadrón formó un círculo defensivo. Armas listas. Alguien nos está llevando hasta ellos. Juno dijo con gravedad. Cuando el ascensor se detuvo, se encontraron en una vasta cámara llena de estaciones de trabajo. Docenas de Krell miraron hacia arriba alarmados cuando el humano se agachó. Apareció en el centro de la sala un Krell más grande, con escamas más vibrantes y decoradas con adornos metálicos. El comandante Lee susurró. El comandante Krell hizo un gesto y sus soldados levantaron sus armas, pero dudaron, claramente desconcertados por estos extraños seres que de alguna manera habían violado su nave insignia. Lee no esperó a que se recuperaran y se lanzó a través de la sala de un solo salto, algo que habría sido imposible en la gravedad terrestre. Su armadura, diseñada para protegerse, estaba diseñada para... La aplastante presión de la Tierra hacía que los impactos de las armas de energía se sintieran como suaves toques. Los otros marines siguieron, extendiéndose por la sala de control en un patrón de asalto cuidadosamente ensayado. Sus movimientos eran fluidos e increíblemente rápidos en la baja gravedad, haciéndolos parecer más seres sobrenaturales que soldados. Los Krell contraatacaron, pero no estaban preparados para el combate cuerpo a cuerpo con criaturas evolucionadas en un mundo de alta gravedad. Cuando un soldado KR se lanzó hacia Lee, atrapó el brazo alienígena fácilmente. La diferencia de fuerza era impactante. Los músculos de Lee se desarrollaron para trabajar. Contra la castigadora gravedad de la Tierra, dominó al alienígena con un mínimo esfuerzo. Juno aseguró las consolas de mando, ordenó mientras caía el último soldado Krell. Lee se acercó al comandante, quien retrocedió. Sus ojos compuestos reflejaban la forma blindada de Lee. El software de traducción captó su rápido discurso. ¿Qué eres? Ninguna especie se mueve así. Ninguna especie debería ser tan fuerte. Somos humanos. Lee respondió simplemente desde la Tierra. La confusión en la postura del alienígena era clara. Nunca había oído hablar de la Tierra. Nunca había sido advertido. Sobre los habitantes de los mundos de la muerte que la llamaban hogar. Fuera de la ventana, Lee podía ver la batalla espacial desarrollándose. Los cazas humanos danzaban alrededor de las naves con más grandes, realizando maniobras que desafiaban la comprensión alienígena de lo que era físicamente posible. Los pilotos de esos cazas resistían fuerzas que habrían aplastado a la mayoría de las especies galácticas. Sus cuerpos, condicionados por una vida en la Tierra, el propio Osadía estaba en el centro de la acción. Sus motores avanzados le permitían cambiar de dirección a una velocidad imposible. 3 cruceros Krell ya estaban deshabilitados. A la deriva, impotentes, mientras grupos de abordaje humanos como le los aseguraban uno por uno. La consola. Asegurado. Jisoo informó, he accedido a sus sistemas de mando. Control Amos. La nave insignia, Juno, asintió y activó su comunicador. Almirante Park. Aquí está. Sargento Juno Krill. La nave insignia está bajo nuestro control. Excelente trabajo. El cirujano llegó. Respuesta de Park,
¿Han encontrado una resistencia significativa? Negativo. Almirante. Ellos no estaban listos para nosotros. Al otro lado del sistema, la fuerza principal de la flota de los mundos de la muerte estaba llegando. Saliendo de la FTL en perfecta formación. Las naves Cobb restantes comenzaron a retirarse, rompiendo la órbita alrededor de Epsilon Tor 4 y acelerando hacia el sistema exterior. Lee observó por la ventana cómo el portaaviones de asalto del capitán Kim, el Thermop, se posicionaba sobre el planeta. Las naves espaciales ya descendían hacia la superficie con refuerzos para asegurar la colonia Elian. ¿Cuál es el estado de la colonia?, preguntó Lee. Yo reviso la consola. Los escudos resistían, pero apenas. Los Krell estaban a horas de abrirse paso. Cuando llegamos, el comandante Krell había estado observando cómo se desarrollaba la batalla con lo que parecía incredulidad. Ahora habló de nuevo. Su voz se tradujo en la de Lee. Nuestra inteligencia no dijo nada sobre su especie. ¿Cómo es posible? Limero al alienígena. Tu inteligencia viene de los Elian. ¿Cierto? Han mantenido restringida la información sobre la Tierra durante siglos. ¿Por qué ocultarían el conocimiento de una especie así? La confusión de los Krell era evidente. Lee sonrió levemente tras su visor. Porque nos tienen miedo. Mientras los últimos de la flota CR se retiraban del sistema, Lee miró las estrellas durante siglos. La humanidad había estado aislada, etiquetada como demasiado peligrosa para unirse a la sociedad galáctica, pero hoy esas mismas cualidades que los habían hecho temer, su fuerza, su resistencia, su capacidad de supervivencia, habían salvado a toda una humanidad. Colonia, la ironía no se le escapó. La galaxia los había llamado mortales, los habían tratado como salvajes demasiado peligrosos para asociarse con ellos. Sin embargo, cuando el peligro amenazaba, eran esos mismos mortales a quienes pedían ayuda. Todos los equipos de abordaje se presentaban en los puntos de extracción. Llegó la orden por el comunicador. Preparados para asegurar a los prisioneros para el transporte, mientras el escuadrón Lee conducía al comandante K capturado hacia la nave de abordaje, no pudo evitar pensar que ese día marcaba un punto de inflexión. La galaxia estaba a punto de aprender que los mortales de la Tierra eran más que simples cuerpos fuertes de un mundo hostil. Eran protectores, defensores, y después de hoy, nadie lo olvidaría. La gran sala de conferencias a bordo del UE Dauntless había sido modificada especialmente para esta histórica reunión. La gravedad se había establecido a un nivel comprometido que la mayoría de las especies podían tolerar. La temperatura se ajustó a un rango neutral y los procesadores atmosféricos funcionaron a destajo para crear una mezcla respirable para necesidades biológicas muy diferentes. El almirante Yu Park se encontraba en la entrada observando cómo los representantes alienígenas ingresaban en 27 diferentes especies, cada una con su apariencia y patrones de movimiento distintivos. Algunas flotaban en plataformas antigravedad. Otras caminaban sobre múltiples patas y algunas se movían de maneras que desafiaban cualquier descripción. La reunión se reunió. Dijo el comandante Mi, quien estaba junto a Park. La mitad de ellos nunca había visto a un humano en persona antes de hoy. Park asintió y la otra mitad prefirió mantenerlo así. El embajador eliano se acercó. Su cuerpo armado se movía con una gracia que contrastaba con su avanzada edad. El traductor pegado a su pecho convirtió su melódico discurso en lenguaje humano. Almirante Park, las palabras no pueden expresar nuestra gratitud por lo que su gente ha hecho. El embajador dijo que sin su intervención nuestra colonia habría sido destruida. Park inclinó ligeramente la cabeza. Respondimos a su llamada de socorro. Cualquiera habría hecho lo mismo. Los grandes ojos del embajador parpadearon con lo que podría haber sido diversión. No, almirante, nadie. De hecho, antes de su llegada, enviamos llamadas de socorro a 17 civilizaciones diferentes. Ustedes fueron los únicos que recibieron esta información. No era nuevo en Park. La inteligencia había interceptado muchas de esas llamadas sin respuesta, pero oírlo confirmado aún despertaba algo en su interior. Quizás después de hoy eso cambie, dijo simplemente. Los últimos delegados ocuparon sus lugares alrededor de la gran mesa circular. En un extremo estaba sentado el primer ministro Krell. Sus escamas se desvanecieron con lo que los biólogos identificaron como una expresión de derrota y vergüenza. El otrora poderoso dominio que le había sido humillado en menos de una semana por una especie que ni siquiera sabían que existía. Park tomó su posición a la cabecera de la mesa. La sala quedó en silencio mientras se preparaba para hablar. Representantes de la comunidad galáctica. Comenzó.
Su voz se oía con facilidad por toda la sala. Hace una semana, la Armada de la Tierra Unida respondió a una llamada de socorro de la colonia Ellian en Epsilon Tori 4. La encontramos bajo ataque por fuerzas Cobb, involucradas en lo que denominaron expansión territorial, pero que en realidad era un intento de genocidio. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera la mesa. Algunos delegados se movieron incómodos. La flota Krill ha sido neutralizada. Sus fuerzas terrestres se han rendido. La colonia está a salvo y los esfuerzos de reconstrucción ya están en marcha. El primer ministro Krell habló. Su voz traducida contenía un deje de amargura. Los humanos emplearon tácticas y habilidades físicas inesperadas. Nuestra inteligencia no contiene ninguna advertencia sobre sus capacidades. ¿De quién es la culpa?, replicó un delegado del colectivo vesperiano, una especie de alienígenas insectoides conocidos por su franqueza. Los elianos han mantenido la Tierra bajo cuarentena informativa durante siglos, negándonos a todos un conocimiento valioso. La piel del embajador eliano se sonrojó profundamente. Les temiamos. ¿Pueden culparnos? Había un mundo muerto. El Parque Mundial fue interrumpido. Sí, somos conscientes de la clasificación. Durante siglos, han usado ese término para justificar mantenernos aislados. Para negarnos la plena participación en los asuntos galácticos. Su voz permaneció tranquila. Pero había acero debajo. Durante siglos, clasificaron la Tierra como un mundo mortal. Nos temieron porque nuestro planeta nos hizo fuertes. Hoy, esa fuerza salvó a una de sus civilizaciones de la extinción. Un murmullo recorrió a los delegados reunidos. El color del embajador eliano se intensificó. Puede que hayamos sido precipitados en nuestro juicio. Admitió ser precipitado. La palabra vino del capitán Jun Kim, quien estuvo en Parkside. Su juicio condenó a mi pueblo a siglos de aislamiento. Fuimos tratados como salvajes demasiado peligrosos para asociarnos con ellos, mientras que civilizaciones como los Krell tenían la libertad de construir naves de guerra y amenazar a sus vecinos. Las escamas del primer ministro Krell se aplastaron contra su cuerpo. Los humanos hablan con la arrogancia de la victoria. Pero permítanme recordarle a esta asamblea que se han revelado como la especie más peligrosa del espacio conocido. Sus capacidades físicas por sí solas son el resultado de evolucionar en un mundo de alta gravedad con un ecosistema diverso. Park lo redujo en nada. No elegimos ser fuertes, rápidos ni resilients, simplemente nos adaptamos a nuestro entorno como toda la vida. Tocó un control y un holograma apareció en el centro de la mesa. La imagen de la Tierra, azul y verde, hermosa a pesar de su dura reputación. Este es nuestro hogar. Sí, es un mundo de tormentas y terremotos, de depredadores y enfermedades, pero también es un mundo de impresionante belleza y diversidad. Nos hizo lo que somos, sobrevivientes, exploradores, protectores. La voz de Park se suavizó ligeramente. No conquistadores. La antena de los delegados vesperianos tembló. Sin embargo, sus capacidades militares las desarrollamos para nuestra propia defensa. Park respondió, y como acabamos de demostrar para la defensa de los demás cuando se nos convoca. La sala quedó en silencio mientras los delegados procesaban sus palabras. Park pudo ver el cálculo que ocurría tras los ojos alienígenas. La reevaluación del lugar de la humanidad en el orden galáctico. El reconocimiento de un nuevo poder que no podía ser ignorado. Finalmente, el mayor de los representantes elianos se puso de pie. La almirante Park dice la verdad. Durante demasiado tiempo hemos dejado que el miedo guíe nuestras políticas hacia la Tierra. Los clasificamos como habitantes de la muerte y nos convencimos de que esto justificaba su aislamiento. Los ancianos, de antemano, realizaron un complejo gesto de contrición. Hoy propuse formalmente el fin inmediato de todas las cuarentenas de información sobre la Tierra y la plena integración de la humanidad en los asuntos galácticos. La propuesta provocó otra oleada de reacciones en la sala. Algunos delegados asintieron. De acuerdo. Otros zumbaron o hicieron clic en lo que podría haber sido preocupación. Los objetos del dominio Krell declararon que su primer ministro, los humanos son demasiado peligrosos para tener libre acceso a la tecnología y los recursos galácticos. Park sonrió. Con un poco de respeto, primer ministro. No está en posición de oponerse a nada. Su flota ha sido destruida. Su fuerza terrestre ha sido capturada y su gobierno ha firmado una rendición incondicional. Ella dejó que eso se asimilara antes de continuar. Pero déjeme ser clara en una cosa, la humanidad no tiene interés en la conquista ni la dominación. Queremos un intercambio pacífico, un comercio justo y defensa mutua.
Volvió a mirar alrededor de la mesa. Lo que ya no aceptaremos es la exclusión basada en miedos y prejuicios obsoletos. La reunión continuó durante horas mientras se proponían tratados, se negociaban los términos y se forjaba un nuevo marco para la relación de la humanidad con la galaxia. Park mantuvo la compostura, sin ceder en puntos esenciales ni presionar demasiado cuando la flexibilidad era posible, mientras los delegados finalmente comenzaban a dispersarse. Muchos se acercaron a Park personalmente. Algunos curiosos, otros cautelosos. Algunos admiraban abiertamente a la directora de la Universidad Heian, que se había unido mediante una proyección holográfica. Le agradecieron con palabras que le provocaron una emoción inesperada. Mis hijos crecerán sabiendo que cuando llegó la oscuridad, los humanos de la Tierra fueron la luz que nos salvó. Más tarde, cuando la sala de conferencia se vació, Park se quedó en la ventana mirando las estrellas. El comandante Mi se acercó con la tableta de datos en la mano. La noticia se está extendiendo por toda la galaxia. El Mi dijo que ya nos llaman los guardianes de la galaxia. Dramático, ¿no crees? Park sonrió levemente. Quizás, pero si eso les ayuda a vernos como protectores en lugar de amenazas, no me opondré. ¿Y la miniatura Krell preguntó? Honrarán el tratado de paz. No tienen opción, pero lo más importante, difundirán lo que sucedió aquí. Nadie volverá a subestimar a la humanidad. Mi siguió la mirada de Park hacia las estrellas. ¿Qué sucede ahora? Park pensó en la Tierra, el hermoso y peligroso mundo que había forjado a la humanidad en algo que la galaxia nunca había visto antes. Un mundo de tormentas y sol, de profundidades aplastantes y alturas imponentes, de criaturas que podían matar y paisajes que podían curar. Ahora les mostramos lo que los habitantes de los mundos de la muerte pueden hacer. Aliado, dijo en voz baja. No solo en batalla, sino en paz. No solo como guerreros, sino como exploradores, diplomáticos, científicos y artistas. Se giró para mirar a mí. Les mostramos que la misma fuerza que nos hace peligrosos también nos hace amables. La misma adaptabilidad que nos ayuda a sobrevivir también nos ayuda a comprender a los demás más allá de la ventana. Epsilon Tori 4 gira lentamente. Su superficie ya muestra signos de recuperación. Las naves humanas trabajaron junto a las naves elianas en los esfuerzos de reconstrucción. El primer ejemplo tangible de cooperación entre sus especies en siglos. Nos han definido por el mundo que nos dio forma. Park dijo, es hora de que les mostremos que ser habitantes de los mundos de la muerte nunca limitó en quienes podíamos convertirnos. Solo nos dio la fuerza para alcanzar algo más. Al caer la noche, sobre la colonia eliana, las luces comenzaron a aparecer en la superficie. No eran los fuegos de la destrucción, sino el cálido resplandor de las casas que se reconstruían. De la vida que continuaba. Y entre esas luces se movían las siluetas de soldados humanos que ya no luchaban, sino que ayudaban a reparar lo que se había roto. El SOS, que había puesto en acción a la flota de Worder de la humanidad, había hecho más que salvar una sola colonia, había abierto la puerta a una nueva era no solo para la Tierra, sino para toda la galaxia.